presentan Arica, la apropiación del desierto. La ciudad de Arica y sus valles disponen de una abundante riqueza arqueológica que por su amplitud de documentación e investigación la ha convertido en una zona de enorme atractivo en el ámbito del turismo cultural. Se trata de un continuo y variado recorrido que ilustra el complejo proceso en que la humanidad ha ido domesticando y apropiándose de una de las regiones más áridas del planeta, convirtiéndolo en el bello lugar del cual disponemos hoy para vivir. Mostraremos algunas de las sendas que han tejido la historia de una zona que no siempre fue limítrofe, sino, por el contrario, muchas veces actuó como uno de los ejes centrales del desarrollo cultural del sur de los Andes. En este amplio recorrido se nos ofrece situarnos en el entorno en donde ocurrió este desarrollo, pudiendo intentar ver aún sus huellas, sus creaciones, su espacio y aproximarnos a sus antiguos modos de vida e interpretaciones del mundo. Una riqueza adicional de este recorrido por donde se hizo la historia está dada por el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, cuya exhibición de categoría internacional lo complementa de gran manera. Ubicado en una tradicional construcción del siglo XVIII y próximo al antiguo pueblo de San Miguel de Azapa, esta institución dependiente de la Universidad de Tarapacá reúne un conjunto de profesionales dedicados a la investigación científica de primer nivel y a la preservación y cuidado de nuestro enorme patrimonio cultural. Juntos, paisaje y objetos nos pueden ayudar a interpretar de mejor forma esta trayectoria, cuyos profundos orígenes los podemos ubicar a más de 10.000 años de nuestro presente, cuando Arica y sus valles diferían bastante de como los conocemos hoy. En tales tiempos, el clima algo menos seco, aunque desértico aún, daba un leve manto vegetacional de arbustos y cactáceas que cubrían las cumbres de la cordillera de la costa y los lugares altos de los valles. En la línea costera se constituía casi al igual que ahora una enorme bodega natural de múltiples recursos. Los valles de Azapa y Yuta mostraban un relevante contraste. El río Azapa, durante los albores de la llegada humana, poseía un leve manto vegetacional solo concentrado alrededor de 3 o 4 sectores de vertientes a lo largo del valle. El resto de la cuenca solo mostraba un pedregal que sufría breves inundaciones cada año. Al mismo tiempo, el río Yuta, con agua permanente y salobre, proporcionaba una densa cobertura vegetacional de especies arbustivas y pastos que creaban una dinámica biológica casi exuberante. Así, los primeros habitantes que llegaron a este punto de América adoptaron su forma de vida recolectora a los recursos de la zona. Era obvio que la pesca y la recolección marina resultaba una fuente mucho más rica y variada, pero siempre complementada de otro conjunto de recursos terrestres. Los habitantes del campamento de Hacha, en la quebrada que sirve en la actualidad de Puerta Sur de Arica, se asentaron y dejaron sus evidencias cerca del año 9000 a.C. Ellos vivían una vida seminómada, en pequeñas y sencillas estructuras de cuerpo cónico y base circular hechas de piedra, partes de madera, cañas de totora y cueros de animales. Tales habitaciones se dieron cuenta de un primer paso en la toma de posesión del paisaje. El resto, en esos tempranos tiempos, era aún naturaleza. Así, sus antepasados enterrados con un prolijo ritual fueron conscientemente depositados en su aún pequeño nicho cultural, es decir, en terrenos muy cercanos a sus habitaciones. La momificación chinchorro no es una sola. Hay diferentes técnicas de momificación. Consistían en dejar el esqueleto del individuo al aire libre, sin ningún resto de vísceras. Posteriormente
este esqueleto era reforzado con maderos que iban al costado de cada una de las extremidades y unidos a ella, a los huesos de las extremidades, con cordelillos de fibra vegetal. Un quinto madero se deslizaba desde la base del cráneo hasta el coxis. De esta manera teníamos un esqueleto rígido, rigidizado por estos cordelillos de fibra vegetal. A continuación se remodelaba el cuerpo con una arcilla sin coser, que es lo que los hace ser extremadamente delicados estas momias. Y al remodelar el cuerpo también se remodelaban los órganos genitales, produciendo las diferencias entre mujeres y hombres. En esta etapa de remodelación del cuerpo se remodelaba el rostro desde el ser humano, coronando esto con una peluca fabricada con el pelo mismo del individuo. Y como etapa final se pintaban estos cuerpos con pigmentos naturales, ya sea óxido férrico, óxido manganeso, teniendo entonces una apariencia de estatuas. Sus actividades recolectoras y cazadoras las realizaban con diversos tipos de utensilios, donde destacaban cuchillos y puntas de lanzas y arpones tallados en piedra. Huesos de animales marinos enmangados con cordeles de cuero sirvieron como herramientas para recolectar mariscos. Además, una serie de esteras y pieles sirvieron como vestimentas y objetos de adorno corporal. Un poco más tarde, alrededor del año 7000 a.C., grupos humanos se especializaron mucho mejor a la vida costera, pudiendo habitar durante todo el año la franja costera. En la pequeña quebradilla de Quiani, costa sur de Arica, vertiente de agua dulce hoy cubierta por una instalación pesquera, permitieron el establecimiento humano. Las habitaciones extremadamente ligeras fueron establecidas en horadaciones sobre un terreno conformado por sus propias basuras de concha y otros restos de su dieta marina. Entre sus objetos podemos observar un variado utillaje, ligado a sus prácticas económicas, tales como una amplia diversidad de anzuelos y arpones hechos de hueso, piedra y espinas vegetales. Diversos tejidos sirvieron para almacenar los productos y utensilios durante sus jornadas en busca de alimento. Tocados y turbantes para adornar sus cabezas, collares de piedra, huesos y concha y prendas de vestir realizadas con fibra vegetal fueron objetos no económicos que crearon para su cuidado y apariencia personal. Los antiguos pescadores de Arica no solo idearon complejos cultos en cavernas, sino que emprendieron formas únicas de venerar a sus muertos. Con estos ritos se buscó conservar, más allá de la vida, los cuerpos de la mayoría de los miembros de la sociedad, fueran niños o adultos, hombres o mujeres. Las denominadas momias chinchorros conformaron una tradición de 4000 años que básicamente consistió en vaciar el tórax del fallecido y reemplazar dicho volumen por pieles y fibras vegetales. Su piel era cubierta con arcilla, que era modelada para repetir las características físicas del individuo. Sucesivas manos de pintura de sus rostros y cuerpos y el reemplazo de huesos de sus extremidades por palos nos hacen pensar que dichas momias eran frecuentemente desenterradas y participaban en conmemoraciones junto con los vivos. Esta complejidad de ritos en una sociedad donde no existía mayor organización social o política la sitúa como un caso único en el mundo, no comparable en nada a la organización estatal del antiguo Egipto, que unos 1000 años después practicó la momificación de sus altos gobernantes. Mientras que en la costa estas sociedades evolucionaban en sus ritos y mantenían de similar forma una técnica para explotar los muy seguros recursos marítimos, en el valle de Azapa poblaciones que mantuvieron su complemento terrestre se vieron con la capacidad de cultivar y criar su propio alimento. Tras un largo proceso de observación y selección de especies silvestres, hacia el año 2000 a.C., calabazas, quinoa, ají, porotos y maíz ya estaban siendo producidos en los valles.
Estas poblaciones de primeros hortícolas, conocidos como Alto Ramírez, han sido reconocidas junto a las vertientes ubicadas en los actuales sectores de San Miguel, Pampa Alto Ramírez y Cerro Sombrero. La formación de redes de tráfico en los Andes del Sur los integró a un mundo andino que se ampliaba. Objetos artesanales, pero por sobre todo ideas y técnicas, fueron dinámicamente incorporadas a los modos de vida de estos antiguos hortícolas. La producción de alfarería, cestería y textilería se convirtieron en sinónimos de esta nueva forma de vida sedentaria y hortícola. Diversas prendas de vestir con complejos diseños se sumaron a una amplia variedad de objetos que no estaban ligados directamente con la producción económica, como peines, sonajas, silbatos, tabletas para inhalar, placas de metal. A su vez, este desarrollo modificaba drásticamente el paisaje natural, reemplazando vegetación nativa por cultivos económicos, construyendo aldeas cada vez más densas, incorporando animales en corrales y, lo más notorio, creando imponentes monumentos para venerar a sus muertos. En Alto Ramírez, y principalmente donde se ubica el actual cementerio municipal de San Miguel, se concentraron una serie de montículos construidos mediante una complicada técnica que involucró un organizado trabajo colectivo. Alcanzando hasta 4 metros de alto, consistían en tartas donde se intercalaban sucesivamente capas horizontales de basuras vegetales y arenas limpias con piedras. La construcción debió implicar varias jornadas y pudo estar acompañada de ritos y celebraciones donde se ofrendaban objetos, animales y hasta personas. Finalmente se excavaba en el centro una fosa donde se depositaba el entierro principal en el interior de grandes cestos. Hacia el año 500 después de Cristo, una sociedad altiplánica al sur del lago Titicaca se estaba organizando de manera estatal. Tiwanaku se convirtió en un centro económico, religioso y político que ejerció su influencia en todos los Andes del sur. En los valles y costas de Arica, esta influencia fue más ideológica que política. Los líderes locales ejercieron poder y prestigio utilizando los mismos símbolos y conceptos religiosos que provenían del altiplano. Gorros de 4 puntas, camisas, mantas y vasijas cuya iconografía era más fiel a los patrones tiwanaku eran símbolos de estatus de líderes locales. Esta nueva forma de ver la vida también modificó radicalmente sus ritos mortuorios. Si bien muchos cementerios con túmulos continuaron reutilizándose, esta vez las tumbas disminuyeron en visibilidad. Los entierros se practicaron en una fosa subterránea, en donde se depositó el muerto vestido y acompañado de una serie de objetos que nos permiten observar la amplia gama de actividades que esta sociedad realizaba. En San Lorenzo, frente al pueblo de San Miguel, se construyó la aldea con el mayor grado de planificación y complejidad arquitectónica del curso bajo del Valle de Azapa. Sobre un peñón rocoso se levantó un conjunto de muros pircados de contención, formando plataformas que sirvieron de base para habitaciones más ligeras de caña y totora. También se advierten en el interior de la aldea bodegas circulares pircadas de alimentos u otros bienes. Alrededor del peñón se construyó un muro pircado que delimitó la aldea. Este poblado fue habitado entre los años 600 y 900 después de Cristo por una sociedad que estaba incorporada al tráfico con tierras más altas, pero por sobre todo denotaba indicios de una organización basada en la complementación e integración con las poblaciones y producciones costeras. Esta integración dependía quizás al más eficiente modelo de producción del valle, mejorando las variedades de cultivo, las técnicas hortícolas y el tamaño del área cultivada. Toda esta organización pudo reforzarse además por la monumentalidad de la aldea que la hizo altamente visible a los traficantes que bajaban al valle, a los productores que venían de la costa y a los mismos horticultores del valle que pudieron intensificar su producción para participar de las redes de tráfico.
En el altiplano del Titicaca, hacia el año 1000 después de Cristo, el imperio Tiwanaku se desintegró, dando paso a pequeñas entidades que manejaron independientemente su economía y política. En los valles de Azapa y Utah, las organizaciones locales desarrollaron una sociedad más compleja caracterizada por la existencia de especialistas y el manejo efectivo de múltiples áreas ecológicas. Esta sociedad se denomina Cultura Arica y se desarrolló entre los años 1000 y 1400 después de Cristo. Pudo estar organizada mediante alianzas económicas e ideológicas entre caciques de diferentes comunidades costeras y de valles. La multitud de aldeas que fueron establecidas en este tiempo se siguieron construyendo con material ligero de caña y totora y de forma rectangular, similar a las habitaciones rurales que hoy en día se observan. Una aldea algo diferente se ubica en una abrupta ladera en el sector de Cerro Sombrero, en el kilómetro 4 del Valle de Azapa, consistente en una aldea de recintos de piedras circulares a modo de terraplenes para nivelar la pendiente del valle. Junto a tales habitaciones se despliega un rasgo único de apropiación del espacio de esta sociedad: los geoglifos o dibujos sobre cerros. Tanto los geoglifos, ejecutados en varios cerros de Azapa, como los petroglifos o grabados en piedra, corresponden en su gran mayoría a creaciones de artistas de la cultura árica. Se piensa que junto con un despliegue de creación artística se involucraron una serie de ritos, algunos de ellos relacionados a las largas jornadas en que antiguos arrieros unían la costa con las tierras altas. Las caravanas de llamas traían objetos y productos de tierras altas, mientras que en los valles y costa se desarrollaban bellas artesanías en cerámica y textiles con una iconografía característica que reforzaba una clara identidad cultural local. Cerca del año 1400 después de Cristo, fuertes presiones políticas, religiosas y económicas llegaron desde el Cusco a través del Imperio Inca, que se abría paso hacia el sur. La sociedad local, con un grado mucho menor de organización política, solo fue incorporada indirectamente a tales procesos. Los valles de Arica no contaban con grandes recursos productivos ni yacimientos minerales, con lo que este imperio hacía funcionar su aparato burocrático. La población local, asentada en el valle, compartió su espacio y probablemente intercambió productos y objetos con la impronta e iconografía del imperio. Los líderes locales siguieron manejando símbolos de estatus correspondientes a la identidad local, pero sumaron jarros y objetos más finos y exóticos en una especie de alianza con el imperio. A su vez, las redes de intercambio que proveían de recursos y bienes de tierras altas fueron incorporando cada vez más tales objetos que en ese tiempo se consideraban valiosos. Así era la dinámica social en los valles de Arica, una comunidad con un alto grado de independencia y eficientemente incorporada a las distintas redes que tejía el Inca en los Andes. Pero todo esto cambió radicalmente en el año 1540. Cuando los españoles se hicieron posesión de estas tierras. Junto con cambios en el sistema económico, se modificaron las concepciones religiosas, incorporando una interesante versión del cristianismo, que hasta el día de hoy es una forma particular en Latinoamérica. Los españoles, a falta de metales, prontamente aprovecharon agrícolamente su repartición de tierras e indígenas. Extensas haciendas reemplazaron el modo de organización y cultivo tradicional, incorporando especies totalmente nuevas y modificando el paisaje. Mano de obra indígena y una técnica más intensiva, canales y campos de cultivo fueron cambiando el árido pedregal de Azapa en olivos y viñedos que dieron un tono más verde al paisaje. Una de estas haciendas ocupó el lugar donde se ubica actualmente el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa. Un poco más tarde, el mismo edificio sirvió como factoría para la producción de aceite de oliva mediante pesados y eficientes ingenios.
Este sistema de haciendas incorporó luego en plena colonia esclavos de origen africano que también aportaron al legado cultural pluriétnico que vemos hoy en día. Arica se convirtió en un puerto importante para la corona española, donde se embarcaba la riqueza de Potosí. Las largas travesías en mulas que unían las minas con el puerto no lograron reemplazar por completo el tráfico tradicional para intercambiar los productos de los distintos pisos ecológicos. Hoy en día, Arica, como cualquier exponente de la sociedad occidental, presenta impresionantes cambios en el paisaje, tanto para expandir su gama de servicios como su suelo productivo. Hoy, el desafío es lograr que el incesante desarrollo sea compatible a la historia de modificaciones del paisaje iniciado hace más de 10.000 años y que no destruya el patrimonio que a todos nos convierte en herederos de una profunda identidad cultural.